Bienvenidos una vez más a otro episodio de Encuentros Digitales, un espacio virtual destinado a compartir con todos ustedes cada semana un tema diferente y de interés para toda nuestra comunidad. El día de hoy estaremos abordando un poco de español con el tema de redacción. Entonces, sin más, comenzamos. ¿Qué es la redacción? Vamos a analizar un poquito la definición de redacción y tenemos en pantalla una definición muy simple y muy sencilla que nos indica que es el proceso de escribir frases sucesivas que tienen un sentido y cohesión entre sí para expresar una idea. ¿Sí? Esa va a ser la definición que vamos a estar manejando el día de hoy para el tema de redacción. ¿Qué más o qué otro contenido vamos a estar revisando? Bueno, vamos a estar viendo algunos tips para mejorar nuestra redacción. Entre ellos vamos a encontrar 10 puntos importantes, pero comenzamos con estos tres que son muy sencillos. El primero nos dice, evita frases que puedan tener significados ambiguos. Evita repetir la misma palabra varias veces durante un mismo párrafo y también debes separar tus ideas usando signos de puntuación. Estos tres puntos o estas tres primeros tips van a ser la base para empezar a construir nuestro texto. ¿Sí? Y entonces ahorita vamos a ver, o a continuación vamos a ver algunos puntos ya más específicos que nos van a apoyar a lo largo de este proceso de producción de textos y de redacción. Nos dice, aquí vamos a ver un ejemplo de lo que son los signos de puntuación y cómo se utilizan o cómo deberían de utilizarse. En la fiesta los niños habían comido mucho pozole y tenían que ir al baño. En casa de mi tía cocina con muchas especies. Después del evento nos fuimos a casa. Esa es una primera impresión de un texto o de una idea. Ahora utilizando cómo se escucha si utilizamos adecuadamente los signos de puntuación. En la fiesta los niños habían comido mucho pozole y tenían que ir al baño. En casa de mi tía cocinan con muchas especias. Después del evento nos fuimos a casa. ¿Encontraron alguna diferencia? Ustedes ahí en casa o donde sea que estén viendo este video, pueden también hacer el ejercicio de lectura en voz alta utilizando y no utilizando los signos de puntuación para que puedan ir identificando cómo es el buen uso de estos signos. Ahora, les comentaba que íbamos a estar abordando algunos puntos que nos van a ayudar a mejorar nuestra redacción. El primer punto nos dice, ¿qué paso nos habla de que tenemos que cuestionarnos qué es el mensaje que queremos nosotros dar a entender o el mensaje que queremos expresar? Entonces nos dice, para que esto sea más sencillo, podemos comenzar cuestionándonos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Cuál es el argumento central del texto? O sea, ¿de qué se refiere o a qué va? Y luego también, ¿para quién es mi texto? ¿A quién va dirigido este texto? ¿Y por qué lo quiero escribir? ¿Y cómo lo quiero comunicar? Estas preguntas, si ustedes se las contestan antes, ¿no? Ya que tengan una idea de lo que quieren expresar y entonces contestando estas preguntas, los van a ayudar a enfocar mejor, ¿no? El contenido del texto, porque van a ver hacia quién va dirigido, qué es lo que quieren decir, cómo lo quieren decir, a quién se lo quieren decir, ¿sí? Esta es una un primer punto muy importante. Luego nos dice algo también que es conoce al lector, ¿sí? ¿Quién es el lector? Es la persona que va a leer nuestro texto, ¿no? A quien le vamos a dirigir el mensaje, ya sea que lo conozcamos o no, ¿no? Pero va a ser esta persona quien va a recibir nuestro mensaje. El estilo del texto depende de quién va dirigido. Nos dice ahí, no es lo mismo un texto académico que a lo mejor una carta o un texto de tipo personal, ¿sí? Entonces, por eso es importante que sepamos, pues, a quién le vamos a dirigir nuestro texto. Nos dice que en este sentido, una estructura o un texto que tenga, no sé, que sea, por ejemplo, nos dice aquí académico, pues tiene que tener cierta formalidad, cierta redacción, cierta ortografía que debe de ser impecable. Sin embargo, cuando hablamos de un texto más personal, como una carta, nos dice ahí, pues puede a lo mejor tener un toque más humorístico, ¿no? Puede tener un lenguaje más coloquial, más sencillo, más para que lo entienda la otra persona a la cual nos estemos dirigiendo, ¿sí? Entonces, como un tercer punto, dice, atrápalos con el título. ¿Esto qué quiere decir? La primera impresión que se va a llevar la persona que va a leer nuestro texto o que va a tener este acercamiento con estas ideas que estamos plasmando, va a ser a través de un título. Entonces, esta primera frase es muy importante porque nos va a ayudar a atraer y a cautivar la atención del lector. Si desde ahí nosotros logramos envolver a la persona, que le llame la atención, que le parezca interesante, que le parezca, que le genere curiosidad, ¿no? Entonces, desde ahí va a ser más sencillo que podamos atraparlo, ¿no? Que podamos generar este interés y entonces que la persona se involucre con el demás contenido, ¿no? Que quiera seguir viendo de qué se trata, de qué habla,
a lo mejor si es una pregunta o si es un texto muy llamativo, pues le va a llamar mucho más la atención. Otro de los puntos importantes es no olvidar la estructura. Todos los textos van a tener cierta estructura, a pesar de que sea a lo mejor un texto personal, de todos modos lleva ciertos puntos o ciertos pasos que se tienen que considerar, quizá no de manera tan formal, ¿no? Y pues tan marcada como lo sería un texto científico o otro tipo de texto, pero sí vamos a tomar en cuenta en esta diapositiva que el más utilizado o el más común es el ensayo. Y este tiene una estructura aquí que se basa en una introducción, en un desarrollo y en una conclusión o desenlace, ¿no? Y más abajo nos indica qué es la introducción, qué es el desarrollo y cuál es la conclusión. La introducción nos dice, ¿no? Que va a ser esta pequeña presentación donde se mencionan aspectos importantes del tema y cómo se va a tratar a lo largo de lo demás. ¿Qué es lo demás? Bueno, esta parte del desarrollo o cuerpo en donde se exponen ya los argumentos más importantes, ¿sí? Y los contraargumentos que tienen que ver precisamente con la idea del texto, ¿no? O que tiene que ver con el tema general del texto. Y después, ya para finalizar, hablamos de una conclusión donde se hace una síntesis, donde hacemos, pues ahora sí que una recopilación de todo lo que se trabajó a lo largo de los otros dos aspectos y a veces también se pueden incluir algunas propuestas, opiniones, resultados, etcétera, ¿sí? Entonces, estos serían los tres elementos básicos de una estructura de un texto, como lo es el ensayo. Ahora también tenemos otro punto, el número 5, que nos dice respeta el orden de las oraciones. Aquí es importante que dentro de esta estructura también recordemos que existe un orden y que existe también para que se pueda entender el mensaje, sea coherente y tenga una mejor calidad, tenemos que tomar en cuenta esta parte. Nos dice el orden básico de una oración que tiene que ver con el sujeto y el predicado. Recuerda que el sujeto y el verbo nunca deben estar separados por una coma. Es común encontrar oraciones muy extensas en las que se difumina esta estructura y provoca confusión. Es preferible construir frases cortas y concisas. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta siempre estos aspectos porque son muy importantes al momento de la lectura. Nosotros a veces damos por hecho porque es nuestra producción que se entiende, pero al momento que nuestro lector está leyendo, pues necesita hacer estas diferencias para poder comprender mejor. Nos dice el punto número 6. Los signos de puntuación son muy importantes. La puntuación es una herramienta esencial para dar claridad y fluidez a la lectura de tus ideas. Las confusiones ocurren en su mayoría porque se da un mal uso de esta puntuación. Y entonces aquí igual les invito a hacer el ejercicio. Vamos a ver estos dos ejemplos y entonces en voz alta ustedes pueden hacer uso de estos signos de puntuación. ¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Y aquí vamos a ver una lista de signos de puntuación que son los más utilizados y los más comunes y que nos van a permitir tener una mejor calidad de nuestro texto. ¿Sí? Nos dice, el punto se utiliza para separar oraciones o ideas. La coma nos indica una leve pausa en la enunciación de una idea. El punto y coma es una pausa en la oración sin poner un fin. Los dos puntos se emplean al final de una oración cuando se necesita textual y antes de expresar una enunciación. Los puntos suspensivos se utilizan a manera de una pausa inesperada de una frase y cuando hay lo siguiente, duda, ironía, temor, expectación o al comienzo de una cita no textual. Los signos de exclamación se utilizan para enfatizar una idea. Los signos de interrogación enmarcan una duda o preguntas. Destacar expresiones, señalar términos incorrectos, encerrar significados o traducciones o citar títulos de obras literarias. Y por último, otro de los signos importantes son los paréntesis, que se utilizan para aclaraciones, referencias bibliográficas, traducciones de expresiones extranjeras y para introducir siglas o acrónimos. Entonces, básicamente, estos son algunos de los signos de puntuación más importantes y los más utilizados dentro de cualquier texto. El punto número 7 nos dice, procura tener un vocabulario variado. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que a lo largo de un texto no hay que repetir tanto algunas palabras, pero cuando la idea es similar o cuando digamos que tenemos esa necesidad,
¿Cómo lo podemos de alguna manera ampliar? Utilizando algunos diccionarios y utilizando lo que son los sinónimos y los antónimos. Ahí tienen en pantalla algunos sitios en donde ustedes pueden encontrar esta información y pues de alguna manera poder acrecentar y tener un vocabulario. Utiliza nexos. Es importante que tus oraciones y párrafos estén bien relacionados unos con los otros. Recordemos que los nexos nos van a permitir justamente relacionar así evitamos interrupciones de las ideas. Y cuando están bien utilizados, pues van a facilitar bastante lo que es la escritura. Los más frecuentes son y, que, ya, pero, si no, sin embargo, es decir, esto es, mientras que, como, de tal modo, por lo que y aunque. Entonces, dentro de nuestras frases, oraciones, párrafos, podemos utilizar estos nexos que nos van a permitir una mejor conectividad con las ideas. El punto número 9 nos dice, no uses adjetivos de más. Esto es importante, ¿no? Igual que con el uso de palabras que se repiten, también el uso de adjetivos que califiquen de más, pues puede hacer que el texto se vuelva tedioso, confuso, y entonces nos dice, los adjetivos nos sirven para hacer un texto más descriptivo, ¿sí? Pero también puede resultar algo abrumador, ¿no? Les decía algo tedioso. Entonces, dice, pero ¿cómo saber cuándo son o no necesarios? Hazte las siguientes preguntas. ¿El adjetivo describe de manera adecuada al sustantivo? Si la respuesta es sí, ¿es preciso ese adjetivo para que el lector comprenda la idea? Entonces, de igual manera, cuando nos preguntábamos o nos cuestionábamos a quién iba dirigido, qué quería escribir, cuál era el mensaje, pues de aquí también lo que podemos hacer es preguntarnos o cuestionarnos qué tan necesario es el uso de ese adjetivo, ¿no? Y si lo quitamos, el lector comprende la idea que estamos queriendo expresar o realmente es necesario el uso que se le está dando. Y también ahora vamos a ver el punto número como cosa, algo, asuntos, bueno o rico, para referirte a objetos o situaciones. ¿Sí? Nos dice, la gran mayoría de estas palabras pueden ser sustituidas por una palabra más precisa que comunique mejor la idea. Entonces, estos 10 puntos son los que nos van a permitir de manera muy general mejorar lo que son nuestros textos y mejorar lo que es nuestra redacción. Aquí en pantalla y para finalizar, estamos encontrando una referencia bibliográfica que les va a llevar a poder enfocarse y poder tener mejor estos puntos. Aquí damos por concluido el capítulo de hoy. Recuerda que si les gustó el contenido, lo pueden compartir y dejarnos las opiniones abajo en la cajita de comentarios. Gracias por ser parte de la comunidad y nos vemos la próxima semana con otro tema. Gracias a todos.